Muchísimas gracias, buenos días. Me da gusto estar en esta cuarta sesión del curso, acompañando al doctor Giovanni Mendieta Izquierdo, que va a presentar la temática de bioética y salud pública. Podemos hacer entrar a hablar de las corrientes bioéticas. Aquí, cuando hacemos referencia a bioética en salud y bioética en salud pública o bioética médica, la bioética surge con de ese nicho médico como tal, se reconoce como bioética clínica o también como microbioética. Y aquí y lo que nosotros hemos trabajado en nuestro programa doctoral, en nuestra línea de investigación de bioética médica y salud pública, tratando de establecer esas precisiones conceptuales y esos anclajes teóricos de la línea en particular de investigación, hemos llegado más bien a estos acuerdos, a definir esa bioética clínica o lo que se denomina como microbioética, como esa dimensión individual de los ciudadanos en un Estado de Derecho. Entonces aquí podemos llegar a pensar, ok, o sea que la bioética es contextual, o sea, pues de acuerdo a donde estemos ubicados y el contexto, pues podemos empezar a establecer esos análisis bioéticos. Claro, hay unos mínimos, sin lugar a duda, hay unos mínimos que no están en discusión, como lo estaba planteado en la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO del 2005. Esos son los mínimos que pues a nivel mundial pues se invita a la UNESCO a que estemos seamos respetuosos de esos mínimos, como pues, mínimos. Aquí podemos reconocer en esta bioética clínica o microbioética esa dimensión individual, esa relación médico-paciente, esa relación entre los seres humanos en contextos microsociales, de pronto intrahospitalarios, en el marco también de esos avances tecnológicos, cómo esos avances tecnológicos, tecnocientíficos afectan o permean más bien esa relación profesional de la salud paciente o relaciones de las personas que estamos inmersas en los sistemas sociosanitarios. Ya pasando a la bioética social o macrobioética, entonces es aquella dimensión colectiva de los ciudadanos. No, aquí ya es lo colectivo, aunque sí podemos reconocer que eso individual, ese componente de la microbioética, hay una línea muy delgada que es difícil de definir. Esas relaciones microbióticas permean esa dimensión colectiva. Aquí es muy importante hacer algunos anclajes conceptuales propios de la epidemiología y la salud pública. Es decir, cuando hablamos de bioética de la salud de las poblaciones o bioética y salud pública, o bioética y salud pública, recurrimos a bioética y la salud de las poblaciones. Entonces es importante tener en cuenta o analizar la bioética y la relación con los servicios de salud. Cuando hacemos esas relaciones, recurrimos a la epidemiología de la salud pública para tratar de dar respuestas. La bioética, pues bueno, se reconoce cuando hacemos referencia al estudio de la bioética desde la salud pública, la salud de las poblaciones, que pues debe tener una mirada amplia, el contexto del Sistema Nacional de Atención Sanitaria, que esa bioética se espera permee esas políticas públicas de salud pública que permitan mejorar esas condiciones sanitarias en las poblaciones. Y esas condiciones sanitarias hacen referencia a esas relaciones con lo biótico, esas políticas más bien, que permean lo biótico y lo abiótico, que impactan en la salud. Entonces, aquí en Colombia la discusión del uso del glifosato, por ejemplo, para eliminar, bueno, como medida para combatir las drogas. Cómo esa medida afecta en cierta medida el sistema, el ecosistema, la tierra, el aire, el agua y afecta a la salud de las poblaciones. Esa es una discusión bioética.
debe tener, bueno, se invita a un énfasis social, no solamente a políticas no reductoras del Estado, o sea, donde si el Estado cada vez se minimice y pues se deje a lo privado. Ahí desde esa postura se invita a que no se reduzca el Estado en la formulación, o más bien a la hora de plantear estos análisis bioéticos. Se invita a que el Estado esté presente. Invita a que sea socialmente contextualizada, que permita respuestas a soluciones prácticas sociales locales, reales. Hacer un recorrido muy pequeñito, de manera muy general sobre qué es epidemiología, básicamente el estudio de la distribución y determinantes de la salud, la frecuencia, la distribución, los determinantes y la frecuencia, para que nos permite entender las causas que explican que la aparición de un evento no deseado. También podemos decir que es el estudio de las condiciones sociales y cómo estas condiciones influyen y determinan la situación sanitaria de grupos sociales. También hay una postura, una corriente al interior de la epidemiología que se denomina como epidemiología social y básicamente ellos plantean, o cuando estamos ubicados desde esa postura conceptual, de cómo la sociedad y las diferentes formas en que estamos organizados, esto influye en la salud de los grupos sociales y en el bienestar de los individuos y de los grupos sociales. En ese sentido, cuando hacemos referencia a la bioética, pues estamos ubicados desde la bioética de la salud de las poblaciones y recurrimos a la epidemiología de la salud pública para dar respuesta a esas situaciones. Es importante tener en cuenta el contexto social, político y económico, el contexto para dar respuesta. Reconocer que la salud pública, sin lugar a dudas, es una tarea social del Estado. Podemos decir entonces que la salud pública, bueno, se concentra su atención en las actividades sociales, en la medicina de la salud pública, creo que se ha denominado medicina de la salud pública, que la bioética se invita más bien a que se tenga en cuenta ese contexto social, ese arraigo social, para que pues podamos hablar de que la bioética tenga una relevancia práctica y no se quede tan solo en esas discusiones de ideas teóricas, sino que se apliquen. Cuando hacemos referencia a la salud pública, pues bueno, es ese gran universo que se cimienta en las ciencias biológicas, en las ciencias sociales, en las ciencias de la conducta, donde hay unas condiciones y donde hay unas respuestas, que sería el objeto de análisis, y estaría entonces aquí infinidad de la salud materno-infantil, la salud oral, la salud mental, la salud ambiental, la salud del trabajo, la salud respiratoria, lo que queramos. Y interesante reconocer entonces cuál es el nuevo o cómo se está comprendiendo la nueva salud pública. Y hay una discusión interesante también al respecto, donde cuando se habla de la nueva salud pública, desde una perspectiva de los saludistas públicos, hace referencia a que el individuo es el centro de la gestión en salud, que el Estado está distanciando tanto sus funciones, donde cada vez esa salud es menos pública, el Estado está desligándose y es menos pública, donde cada vez se hace referencia a la autogestión, a ese empoderamiento en salud, que es muy importante sin lugar a duda, pero que van de la mano esa parte estatal con esa parte de empoderamiento social en salud, y centrada también en los estilos de vida saludable. Podemos reconocer entonces las dimensiones de la salud pública de manera general, muy rápida, porque pues bueno, pero importante tenerlas en cuenta, esos enfoques conceptuales donde podemos reconocer la salud pública de una perspectiva de derechos, reconociendo esa perspectiva diferencial, todos somos diferentes, y desde la perspectiva de los determinantes sociales en salud, derechos donde se promueve, se disfrute de bienes y de servicios. ¿Para qué? Para que alcancemos, aquí podemos discutir si el más alto, ¿de acuerdo? Ahí entramos a otra discusión conceptual. Para que podamos alcanzar el nivel de salud, ya vamos a mirar hasta qué punto es más alto, adecuado, o bueno, en fin. Desde la diferencia, donde todos de manera equitativa estemos incluidos desde la diferencia, porque todos somos diferentes,
vuelve y se reconoce aquí desde la perspectiva de derechos, porque somos seres humanos en un estado social de derecho, pues tenemos derecho a, somos diferentes, sí, somos diferentes porque tenemos posiciones sociales diferentes, porque tenemos una cosmovisión desde una perspectiva, y bueno, en fin, la idea desde la bioética es establecer acuerdos. Y desde los determinantes, como ya lo decía, son todos aquellos aspectos que ejercen la influencia de la salud en las personas en general. Y reconocer entonces la salud de una manera general, la salud pública de una manera general, desde diferentes aristas, desde la convivencia social y la salud mental, donde nos preocuparíamos por estudiar los trastornos de la salud mental, las diferentes formas de violencia, la salud ambiental, todo lo que tiene que ver con hábitat saludable, las acciones para mejorar las condiciones de vida, las situaciones de salud relacionadas con todo el medio ambiente, la prevención de riesgos, el mismo ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, influye en la forma como nos organizamos socialmente, influye en la salud de los grupos sociales y modifican la carga de la salud de los grupos sociales. Y podemos empezar a hablar del principio de equidad. Cuando hablamos de principio de equidad desde una perspectiva bioética en el terreno de la salud pública, bueno, entonces es importante que en salud pública lo reconocemos como modelos de equidad, en bioética como principio. Entonces, empezar a establecer esos diálogos. No todas las personas tenemos pues las mismas condiciones para llegar a un estado de salud. Todo, pues, esto es lo que se reconoce como las desigualdades en salud. Lo que les comentaba cuando hacemos referencia a modelos de equidad, siempre hacemos referencia a inequidad. Equidad e inequidad en salud. Y cuando hacemos referencia a este principio bioético, en el contexto de salud pública, como les he mencionado, entonces es importante reconocer lo que se comprende por determinantes sociales. Entonces podemos reconocer que los determinantes sociales en salud tienen dos grandes bloques: determinantes estructurales, determinantes intermedios. Y esos determinantes estructurales intermedios son los que nos llevan pues a reconocer el nivel o el grado pues de desigualdad en salud. Están aquí dos grupos pues. El contexto socioeconómico y político, donde encontramos el gobierno y la tradición política, pero también donde encontramos esos actores económicos y sociales. Bueno, estos determinantes estructurales permean unos aspectos que se denominan determinantes intermedios, que son esos recursos materiales. Esos actores económicos y ese gobierno con esos mercados de trabajo y con esas políticas, por ejemplo, de trabajo y de estado de bienestar, de acuerdo al género, de acuerdo a la edad y de acuerdo al territorio, establecen en cada uno de los grupos sociales unas condiciones de empleo, que no es lo mismo la condición de empleo de mujeres y hombres, y lo hacemos por diferencia de género. Rescatamos entonces, cuando hablamos de tratar de comprender la bioética en el contexto de la salud pública, cuál sería esa relación de la bioética y su relación con los servicios de salud. Bueno, entonces, ¿cómo entra aquí ese principio de justicia distributiva? Entonces, tener en cuenta cuál es el sujeto que se distribuye, cuál es el objeto que se distribuye y los mecanismos por el cual se lleva a cabo esa distribución. El sujeto de distribución son esas características. Entonces, ¿cuáles son las personas que son susceptibles de recibir? Bueno, entonces, ¿cómo logramos maximizar la utilidad con mayores ingresos, con menos gastos? Reconociendo a las personas como medios, sino como fin. Las políticas que permitan generar las medidas en lo posible, mejorar la calidad de vida, los planes de vida. ¿Hasta qué punto entonces pensar en las políticas asistencialistas son necesarias cuando hay pobreza extrema? Propuestas liberales igualitarias, subir la situación de las personas que están en pobreza extrema, se esperan. Incluir aspectos comunitarios, culturales, programas, por ejemplo, de parteras. Y la responsabilidad de otorgar la distribución.
¿A quién le corresponde dar servicios de protección de salud? Estamos en los objetos, bueno, ya pasamos el sujeto de la distribución, ahora el objeto de la distribución. ¿Qué se distribuye? ¿Cuál es el objeto? Dinero. ¿Qué pasa? Pues que se distribuye de manera no ordenada, poco eficiente, de pronto la sociedad civil no cuenta con los recursos para controlarlo. Y el objeto de distribución justa, es importante que tengamos en cuenta el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los servicios de... Aquí está la salud. Para cerrar con esa pregunta, ¿las reformas en salud requieren de un pensamiento bioético? No sé, ¿qué opinan ustedes?